¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 22 de este curso de modelación o modelamiento de obras lineales, de obras viales con Civil 3D. En la sesión pasada nos habíamos quedado modificando los boundaries o bordes de las superficies, o límites también como se conoce. Habíamos explorado las siguientes formas. Mantener los límites del corredor como borde, añadir de forma automática y añadirla desde un polígono. Ok, ahora vamos a explorar, como les dije en esa clase, la forma más utilizada de hacer estos bordes o hacer estos boundaries. Es justamente lo de añadirlo de forma interactiva. ¿Ok? Esa es una herramienta bien útil y que me gustaría que aprendan bien, o bueno, en lo mayor posible, en la mayor cantidad posible que se pueda. Entonces, para esto debemos saber justamente los conocimientos que previamente les había explicado, que son las líneas características, la forma de modificar la visualización de estas líneas características en planta, así como también la de justamente la de crear un concept style que modifique esta expresión gráfica, esta forma de visualización de las líneas características en planta. Para este ejemplo se va a notar más con otra superficie. Por ahora, miren, recuerden que en la sesión pasada vimos que la forma para este caso nos funcionaba justamente agregarle un boundary, pero como corridors extensas boundary. ¿Esto por qué? Porque justamente los límites de la superficie top definidos en el subensamblaje son justamente los límites del corredor. Entonces es bien útil esto, nos evita hacer lo que vamos a hacer justamente con los boundaries interactivos. ¿Ok? Vamos entonces a ponerle, un momento, vamos a seleccionar el corredor y vamos a dar esto por terminado, ¿ok? La superficie top, hasta ahorita ya sabemos cómo formarla y vamos a apagarla simplemente. Ponerla como no display y a la superficie top estructuras vamos a trabajar ahorita, ¿ok? La superficie top estructuras va a ser nuestra herramienta de trabajo para esta forma de añadir boundaries. ¿Ok? Aplicar, aceptar y miren, nos sale nuevamente la superficie top, pero nos sale deformada igual. Top estructuras, recuerden. Ahora vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, el Zoom to Section View. Ahora vamos a insertar acá. Podemos apagarlo, ¿ok? Podemos sacarlo, miren, hay dos formas. Podemos sacarlo del muestreo, simplemente acá removemos, aceptamos y cerramos. Pero también, si queremos que se mantenga acá, por algún motivo, quizá para algún metrado, simplemente acá también tenemos dos formas. Ponerle un estilo invisible, por acá lo invisible, o creamos un estilo que se llame invisible, acá que se llame invisible, gbr-invisible. Ok, y en el display apagamos todo en sección, apagamos y aceptamos, o también la otra forma es quitarle el check aquí de la columna de draw. Ponemos invisible, por ahora aceptamos y desaparece, bien. Ok, acá entonces vamos a ponerle top estructuras. Miren, no está como tal solamente como top estructuras, sino que hay que fijarnos que dice la lima el peón y luego dice top estructuras. Esto es porque todas las superficies de un corredor, cuando se van a muestrear o utilizar para algún fin, quizá para metrados o quizá, por ejemplo, para este caso, para muestreo, primero va a aparecer como un prefijo el nombre del corredor y luego el nombre de la superficie como tal. Entonces vamos a añadirlo. Top estructuras, le ponemos un color GBR, recuerden, GBR naranja, le pusimos, aceptamos y aparece acá. Pero va a aparecer deformado. ¿Ok? Sin embargo, tiene otra forma, miren. O sea, no baja, sino que desde acá ya se jala la triangulación. O sea, está su imperfección. Pero eso lo podemos corregir con el boundary interactivo justamente. Para esto debemos tener planteado dos cosas. La primera es que el code set style debe mostrar la línea característica que vamos a utilizar como borde. ¿Este método en qué consiste? Miren, lo voy a graficar acá.
Un momento. En este método vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a delimitar esta superficie. Veamos justamente que va a aparecer una línea roja por una línea característica. Esta línea característica, recuerden que se llama borde 2. Yo lo conozco porque, bueno, acá más o menos se ve, miren, acá está el talud de corte, posiblemente, y acá está el link que se llama, bueno, que está el pavimento justamente, y este pequeño link de acá, esto de acá, es el borde 1, borde 2, borde 1 en este caso, perdón, sería esto de acá, y el borde 2 sería lo verde acá, esto de acá sería lo verde. Entonces vamos nosotros a delimitar justamente eso, que la superficie esté delimitada por esta línea característica y por esta línea característica, ¿ok? También puede estar delimitada por un conjunto de líneas características, es decir, podemos quizá hasta este tramo, por ejemplo, este sigue siendo el borde 1, fíjense, este de acá sigue siendo el borde 1, pero si acá nosotros queremos que salte su borde y que el borde sea quizá el borde este de acá, que es posiblemente corte o relleno, podemos ponerle y que salte y que se forme por acá. ¿Ok? O sea, nosotros podemos ir por todo el corredor definiendo un borde con las líneas características que tenemos nosotros mostradas en planta. ¿Ok? Para este caso, incluso nos podría servir añadir borde automáticamente con esta opción, miren, vamos a hacerlo. Boundary, top estructuras, añadir automáticamente y borde 2. Si hacemos eso, miren, va a pasar lo que vamos a hacer, pero de forma automática. Mira, esta es la forma más rápida para este caso, igualmente, para formar la superficie de top estructuras. Pero ¿qué pasa si en otra superficie no ese es el caso, sino que queremos hacerlo de distinta forma? Vamos a hacer justamente lo del boundary interactivo. Entonces, pero no siempre se va a visualizar bien, digamos, el link. A veces quizá, este es un ensamblaje bien simple, la verdad, que tiene pocos puntos y utilizado de forma didáctica. Pero en sus trabajos o en sus aplicaciones distintas podrían tener un montón de enlaces. En un momento les voy a mostrar un caso. ¿Ok? Y quizá no sea suficiente el simplemente ver la línea en planta. Acá, como dije, la reconozco porque está de color verde y además su geometría es típica. ¿Ok? Pero no siempre va a ser el caso. Entonces, lo que se debe hacer es hacer que aparezca justamente en planta. Vamos a abrir el corredor Properties. Nos vamos a la cuarta pestaña de Feature Lines. Y acá el borde 2, que va a ser nuestra línea característica guía para este borde, le damos un estilo. Le ponemos un estilo GBRLC. Recuerden que le hemos dado un estilo hace un rato, hemos creado, bueno, en la clase anterior. Y miren, todo lo que es el borde 2 justamente se coloreó del tono este magenta. Entonces, este de acá va a ser nuestra guía. Nosotros podemos hacerlo sin esto si es que ya sabemos por dónde está la línea característica, sino que como recurso, como ayuda, yo les recomiendo eso, que lo muestren simplemente. Y así se van a guiar. La otra opción que deben tener desactivada es esta de acá, el snap. El snap, porque esto de acá recuerden que en CAD nos ayuda a reconocer, en este caso el endpoint, midpoint, center y otros tipos de identificadores para facilitar el dibujo, pero en CAD. Para Civil 3D les recomiendo justamente para esta tarea desactivarlo, porque si es que es un archivo que está muy pesado, tiene muchas líneas, muchos puntos, se va a poner bien lenta su computadora, en caso sea justamente que va a demorar en reconocer las líneas características y va a demorar mucho el trabajo. Y esto se supone que es un trabajo bien rápido. Entonces, ahora seleccionamos el corredor Properties, vamos nuevamente a Boundaries. En Top Estructuras le damos la tercera opción, añadir interactivamente. Aquí es recomendable pues empezar o al final del alineamiento o al inicio, perdón, del corredor. Entonces nosotros acá utilizamos el comando end, por ejemplo, end, para seleccionar el final de una línea característica. Acá ya nos reconoce. No es necesario activar los snap porque el snap reconoce quizá a todo, el centro de una circunferencia, la mitad, punto de tangencia, el punto más cercano, etc. Entonces acá, si cliqueamos,
ya de por sí nos reconoce, miren, nos reconoce el borde 2 porque no hay más líneas características acá. ¿Qué pasa si hubiese otra? Pues al cliquearlo nos saldría una ventana con las opciones de los nombres en donde salen justamente las líneas características para nosotros escoger. En este caso no aparece. Entonces, miren, ven, se observa acá que a medida que yo arrastro el cursor, una línea punteada de color rojo también se arrastra. Ese es el borde que estamos dibujando de forma automática. En este caso, en la estructura justamente del pavimento, podemos hacerlo bien rápido. Miren, simplemente jalamos hasta el final. Miren, y acá sigue. Miren, si me acerco, aún sigue el color. Quizá, pero le voy a cambiar de color a esto para que se observe mejor. Le voy a poner a un color que contraste con el de acá, quizá. A ver si así funciona. Ya. Ahora sí debería funcionar. A ver, entonces, o debería verse mejor justamente para fines demostrativos. Veamos. Boundaries, top estructuras, añadir interactivamente. Recuerden, acá no nos aparece nada. Podemos darle clic y podría reconocernos, pero mejor es ponerle el comando end para reconocer el final de la línea acá. Final. Y ahora sí se ve más claro, miren. Acá está la línea punteada roja que les decía. Que justamente estamos dibujando a lo largo del corredor. O sea, no es necesario ir por esa línea exactamente, sino que simplemente arrastrar. Y la línea se define. Miren, acá se ve claramente cómo la línea avanza a lo largo de toda la línea característica justamente en planta. Avanzamos y miren acá. Acá nuevamente, end, aquí. Y que vaya hasta acá, hasta el otro final de la línea. Y ahora sí que siga, miren, que siga. ¿Qué pasa si, como les dije, nosotros podemos poner otra vez end por acá? Miren, end, aquí, y luego seleccionar quizá esta línea de arriba, miren, end, esto de acá. ¿Qué pasa si seleccionamos esto? Miren, nos va, ya saltó de línea característica, ahora ya no toma la línea característica esta de acá, sino que ya va por otra línea. ¿Y qué va a hacer esto? Que se forme mal la superficie. O sea, si nosotros haríamos esto, estaríamos formando una superficie que no representa la top estructuras la que nosotros queremos, sino que es cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, para esto, entonces poner control Z. O sea, acá no es necesario que pongan escape, porque al poner escape pierden todo su avance del borde. Simplemente ponen control Z y miren, se quita. ¿Se quitó? Entonces vamos así. Esta opción de saltar de una línea característica a otra puede ser útil para, por ejemplo, el relleno. Que el relleno está formado, recuerden, o sea, que no siempre se forma, mejor dicho. A veces hay corte, a veces hay relleno. Y cuando hay corte, simplemente vamos por otro lado en el puntal y acá lo vamos a ver. Entonces seleccionamos todo, miren, seleccionamos todo. Ponemos end otra vez hasta el final y luego acá end otra vez y queda aquí. Enter, aceptamos, reconstruimos y miren, ya se va a limitar de forma automática e interactiva justamente con los links. Y ya está. Ahora nosotros podemos observar en sección justamente esto de acá, Zoom to Section View, y está top estructuras correctamente formado. Entonces, esa es la tercera forma y la última justamente que quería mostrarles. No sé si la tercera, creo que es la cuarta. Vamos a ocultar y hacer otra superficie. A ver, vamos a ir a superficies, top estructuras, le habíamos puesto el estilo de triángulos. Ponemos no display y ya vamos a hacer ahora la superficie de relleno. A ver. En la superficie de relleno vamos a poner el estilo de triangulación. Aceptar, aplicar, aceptar. Y vamos nuevamente a insertarla. Las superficies se trabajan, sobre todo las superficies de corredor, se trabajan en... Aguanten, ¿por qué acá no está? Ah, no, sí está correctamente formado, pero algo pasa. Miren, se forma demasiado extraño. Quizá no está bien colocado el target, o hay corte, o en su defecto hay corte. Vamos a mostrar a ver el corte, a ver qué pasa. Vamos a mostrar una superficie de corte. Vamos a... ¿Esto por qué lo hago? Miren, porque justamente está demasiado segmentado, o sea, no es una superficie, digamos, uniforme, miren.
está así. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. O mejor dicho, podemos también verlo en secciones. Pero por ahora, acá, a ver, creamos una superficie que se llame de corte. Superficie de corte, ¿ok? Y acá simplemente vamos a ponerle de triángulos. Por un momento vamos a ocultar la superficie de relleno. Y acá en corte vamos a ponerle bottom links, esto ya lo explicamos. Y acá vamos a ponerle corte. ¿Ok? Añadir como un breakline. Y además vamos a repasar nuevamente esto de acá. A ver, terreno 1 cuando esté en situación de corte. Esto, el L5 está como corte, acá está, su nombre. Su código es corte, acá está. Y el L7, vamos a ver si forma parte del corte. No, solo L5. Entonces solamente es el talud proyectado desde el borde externo de la cuneta hacia el terreno. Entonces, ya, le ponemos tria, a ver, aceptamos. Y el corte debería ser todo lo demás. Sí, miren, en efecto, acá esta pequeña región estaba rellenada por la superficie justamente de relleno, valga la redundancia, y acá está el corte. Y el corte sí parece más uniforme, o sea, está más presente en todo el corredor, mejor dicho. Si nosotros vamos a una sección, por ejemplo esta, y exploramos, miren, exploremos acá. Ah, bueno, acá no está formado, está ampliado, recuerden, miren, sigue muestrado el top estructuras. Lo vamos a apagar de esta forma esta vez. Recuerden que podemos apagarlo poniéndole un estilo invisible o también acá, desactivando el draw. Aceptamos y desaparece. ¿Ok? Cliqueamos nuevamente y miren, en las mayores situaciones o en todas, casi la mayoría de progresivas está en situación de corte. Por eso justamente es que casi no se forma una superficie de relleno. Son pocas las que tienen relleno, si no me equivoco. Acá, miren, por ejemplo, acá sí se forma relleno en este lado. Hay un poco de relleno, pero la mayoría es corte. Entonces, acá también hay relleno, miren, acá está por encima, la razón de está por encima. Entonces, por ese motivo es justamente que la superficie de relleno no se formó, digamos, en su mayoría en el corredor, porque justamente no hay muchas situaciones en donde se genere ese relleno. Ya tenemos la superficie de corte. Acá podemos también nosotros trabajar con el corte mejor, que está más presente sobre todo. ¿Ok? Vamos a insertar nuevamente esto de acá. Zoom to Section View. Vamos a muestrearlo. Corte. Y acá el estilo GBR naranja. Aquí. Ya, como vemos, se formó, miren, la superficie de corte y no es ni datum, ni stop estructuras, ni nada más, sino que por eso acá justamente desde este punto, recuerden que la superficie de corte es esta de acá. Esto de acá, lo que está encerrado y además es esto de aquí. Esta parte. Esas dos forman la superficie de corte. Por lo tanto, aquí el generarla va a ser bien trabajoso y acá justamente vamos a hacerlo acá para que vean cómo se podría solucionar. Hay bastantes formas, pero vamos a mostrar simplemente una de ellas. Ok, miren, aquí pueden haber dos soluciones. Creamos una superficie más que sea corte 1, corte 2 quizá, para un lado este borde y para otro lado el de acá. O también podemos hacerlo en uno solo. Vamos a ver cómo lo haríamos, ok. Zoom to sample line. Ok. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, corte y corredor properties. Vemos que acá no tiene sentido, mejor dicho, miren. Vamos a ver su utilidad en un caso real. Ok. Si nos pidieran solamente la superficie de talud de corte, sí podríamos extraer esta de acá y podríamos extraer este de acá. ¿Ok? Si nos pidieran el datum, que es lo que suelen pedir, o la superficie de corte, mejor dicho, la superficie de corte en alguna estructura sería esto de acá, miren, sería justamente la superficie de datum, sería esto, arriba, esto sería la superficie de corte, ¿ok? O lo que está por debajo, mejor dicho, aquí.
el L3, el L7 y el L5 para los casos de corte. ¿Ok? Para este caso, pues podríamos trabajarlo de otra forma, si queremos simplemente la superficie de corte. Pero para eso lo vamos a dejar ahí nada más. Lo vamos a dejar ahí, pero que sepan que pueden trabajarlo por partes. Primero el lado derecho. Recuerden que hasta ahora lo que hemos hecho básicamente es hacer un borde, pero que está dentro del corredor. No hemos ocultado. Lo que se requeriría ahí en ese caso con la superficie de corte es justamente ocultar toda la parte central y mantener simplemente los costados. Para eso podemos trabajarlo con dos superficies. Trabajar primero el lado derecho, luego el lado izquierdo. Para no complicarnos, miren, vamos a trabajar el lado derecho, por ejemplo. Vamos a trabajar el lado derecho, ok. Aquí, corredor. Lo que yo haría sería lo siguiente, miren. Boundaries, vamos a corte, añadir interactivamente. Recuerden desactivar el snap. Y acá se me olvidó expresar acá con otro color quizá el borde de corte, pero por ahora lo voy a dejar así. Ok, yo pongo end. Y recuerden que tiene que reconocer el borde de corte. Vamos a ver. Borde de corte, borde de corte. Miren acá, se está dibujando el borde de corte del lado derecho y acá se detiene. Miren, esto puede pasar porque acá ya no genera corte. Cuando la línea característica que estamos siguiendo ya no nos deja avanzar, miren, acá no deja avanzar, miren, acá llega y se bloquea. Se bloquea y ya no deja pasar. Esto pasa justamente porque de acá en adelante ya no se forma corte. Y por eso también está unida de forma directa, digamos, el corredor justamente acá, perdón, la superficie. Se une acá. Porque acá recién se vuelve a formar el corte. Entonces nosotros tenemos que hacer una forma de llegar hasta acá con el borde interactivo y hacerlo así. Esta es justamente la razón por la que no podemos poner corridors extends as boundary, porque queremos solo del lado derecho. Además de eso, tampoco podemos ponerle de forma automática con un borde, con una línea característica, ni borde 1 ni borde 2, como hicimos para la top estructuras o para el top, porque justamente no está definido en todo el corredor. Miren, esta línea característica solo está definida hasta acá. Acá lo que podemos hacer es ponerle end para que en efecto llegue hasta acá, se defina y luego ponerle otra. Acá les recomiendo avanzar por frecuencias. Miren, acá una frecuencia es esta línea transversal de color azul. La otra frecuencia está acá, solo que está también sobrepuesta con la sample line. Entonces, hasta acá llegamos. Vamos a la otra línea de frecuencia, que es esta de acá. Y acá ponemos end y seleccionamos, a ver, borde 2. Miren, hasta acá avanzamos. Y acá, hasta aquí. End. Acá. Miren, se formó mal. Entonces, tenemos que hacerlo de nuevo. Hasta acá. Hasta aquí. Una línea de frecuencia antes. Aquí. Y luego acá. End. A continuar con el corte. Y se dibuja normal. O sea, es un trabajo así, de ensayo y error. De hecho, de acá, esto de que estoy haciendo, lo he aprendido también, bueno, con la práctica, con los casos justamente que se me presentaban para formar superficies. Miren, acá nuevamente no nos deja pasar. Hay que estar fijándose eso. Justamente, no siempre se vayan hasta el final, como hice en casos anteriores, porque no siempre pasa, sino que se puede quedar en una región en donde ya no se forma corte. Tienes que poner end aquí y luego ir a la siguiente línea de frecuencia. Aquí, end, aquí. Mira, acá nos sale 2. Miren, justamente es lo que quería que salga hace un rato, que está superpuesta esta línea de aquí, que es el borde 2, y también la línea del extremo de relleno. Entonces vamos a poner el borde 2, ¿ok? Borde 2. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la superficie de corte, básicamente. Esto de acá, si quieren, ustedes pueden ponerle relleno, luego ver en secciones cómo queda, y volver a hacer el trabajo si es que no es justamente lo que querían. Pero yo creo que lo voy a hacer con borde 2. Miren, con borde 2 baja hasta el borde 2 y va por aquí. Borde 2, borde 2. Y acá nuevamente, miren, acá llega. Entonces, pero si nosotros queremos ir por el azul, debemos seleccionar el relleno. Pero por ahora lo vamos a hacer así.
Ok, end aquí, luego end aquí. Y ahora sí está para corte, miren, está para corte. Acá nuevamente se detiene. Es demasiado. Vamos, para agilizar la clase, vamos a... Miren, acá se desapareció. A veces suele que se desaparece la triangulación, pero es justamente por las expresiones de acá de la computadora. Vamos a poner aquí end y vamos a poner acá nada más. El boundary no es necesario que llegue hasta el final del corredor. Ustedes podrían simplemente delimitarlos acá. Si yo pongo end aquí, se une y se cierra acá. Entonces seguimos, pero acá no es este el que queremos. Queremos end. De hecho, miren, de hecho, hemos dicho que solamente vamos a hacer el lado derecho. Entonces podemos incluso... Ustedes pueden seguir acá así, normal. Pero yo lo voy a poner control Z otra vez, control Z, y vamos a regresarnos por acá. En aquí y regresarme por acá, porque solamente estoy queriendo del lado derecho. Ok, pero acá creo que cometí un error. A ver, un momento. No, acá está. End otra vez. Esto me deja ir continuamente porque justamente es el borde 2 que está definido en todo el corredor. Aquí, Enter. Aceptamos. Reconstruimos. Miren lo que pasa. Se ha creado la superficie solamente del lado derecho. Miren, solamente del lado derecho. Acá está. La de arriba y solamente del lado derecho. Ustedes pueden hacer lo mismo para el lado izquierdo y luego pegar estas superficies o trabajarlas simplemente por separado. Aquí, Zoom to Section View y acá está, miren. Pero se ha formado mal porque le hemos dado el borde este acá. Hemos dado este borde. Deberíamos darle este borde de cuneta. Aquí debe ser el borde. Ok, vamos a ver si se puede replantear. Vamos a ver. Corredor. Si agregamos un borde más, a ver, al corte, añadir interactivamente, end, y vamos a hacerlo rápido hasta donde llegue nada más. Hasta acá, por ejemplo, para agilizar. Hasta aquí. Y luego vamos a poner aquí en, miren aquí. Este es el borde de la cuneta, que también podríamos expresarlo de otra forma nosotros en planta para corregirlo y que se vea mejor, pero por ahora lo voy a hacer así. Ok, en, y ya tenemos dos bordes, miren, boundary 1, boundary 2. Aceptamos y se debe limitar. Ahora vamos a ver cómo queda. Se habrá actualizado. A ver, Zoom to Section View. No se ha actualizado. A ver, vamos a ver. Quizás si le quitamos este borde, el borde 1, vamos a removerlo. Aceptamos. Y ahora sí, miren. Como el borde 1 en sus inicios estaba incluyendo la cuneta, no nos dejaba ponerle un borde 2. Pero si eliminamos ese borde 1 y nos quedamos con el borde 2, que justamente es este de acá, el que delimita hasta la cuneta, sí se nos deja modificarlo normal. Y ahora sí está correcto, miren. El de acá justamente es la superficie que nosotros queríamos. Y también, bueno, no solamente la única forma de visualizar, mejor dicho, es esta de acá, en secciones, sino que también podemos seleccionar la superficie, ir a Object Viewer, esperar que cargue y observarla ahí en 3D, miren. En 3D se observa así. Se observa así. Es una lámina que está a lo largo de todo el talud. Aquí está, ahí se observa la superficie. Una superficie bien trabajada, de acuerdo a lo que queremos justamente. O sea, no estamos obteniendo algo al azar, sino que estamos obteniendo algo que nosotros queremos y con la metodología correcta para hacerlo justamente, según el método de borde que querramos. Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí. Corredor Properties. Y ya vimos formas. Ustedes pueden continuar con eso justamente. Vamos a mostrar el dato de la cuneta. La cuneta también es interesante. ¿Ok? Con la cuneta terminaríamos con esta parte de superficies. A ver, cuneta, no display, cuneta. Vamos a, y está formada, simplemente ponemos triángulos. Aceptamos. Bueno, para el caso de la superficie de cuneta,
como les iba diciendo, es un caso especial porque la cuneta siempre se va a formar en la configuración o en la programación del subassembly. Miren, se forma siempre y cuando esté el terreno por encima. Si el terreno está ligeramente nivelado, ya no se forma una cuneta, sino que directamente va a cortar. Y si el terreno está por debajo, se forma relleno. Entonces, eso tenemos que considerar para formar, si quizá nos piden metrar, por ejemplo, la superficie de cuneta, justamente, cuántos metros cuadrados de cuneta hay o cualquier requerimiento que tengamos. Entonces, la cuneta tengamos en cuenta que nos la muestran por encima del terreno, que es esto de acá. Esta L7 es la única superficie de cuneta. Para este caso, ustedes para sus proyectos pueden tener distintos casos, distinta configuración de la superficie y pues el trabajo es el siguiente. Vamos a hacer que nos muestre la línea de cuneta en planta primero, ¿ok? Vamos acá, el P7 es extremo cuneta, ¿ok? Y el P4 está como borde 2. Entonces, vamos a activar el punto 7 y el punto 4. Extremo de cuneta y el borde 2. El borde 2 ya lo tenemos activado, que es este de acá. Para el otro vamos a nuevamente ingresar a Corridor Properties, a líneas características y el extremo de cuneta le vamos a poner un estilo nuevo que se llame, vamos a copiar este estilo, copy, LC, ponerle 2, ¿ok? Y en display vamos a ponerle de un color cian, aplicar, aceptar, aplicar. Esto de acá, esta configuración, por cierto, es aparte del code set style que nosotros le apliquemos. Probablemente en planta nosotros tengamos otro estilo para estas líneas características, pero si nosotros acá modificamos justamente el estilo, se sobrescribe y se muestra el de aquí. ¿Ok? Pero no afecta en nada al code set style previamente creado. Entonces todo lo que muestre con el color cian justamente son los casos en donde esté creado la cuneta. Por ejemplo, miren, acá, hasta acá se crea la cuneta. Luego de aquí en adelante ya no hay cuneta hasta aquí. Eso quiere decir que quizá acá no hay un talud muy alto para hacer una cuneta, así que simplemente ha cortado. Podemos verificarlo, miren, aquí. Seleccionamos la línea de muestreo y con el grip acá lo movemos un poquito hacia adelante. Ponemos Zoom to Section View y miren acá aparece, vamos a apagar acá justamente el de corte, lo apagamos. Miren, vemos acá que la cuneta yo le he puesto de un color marrón, más o menos, acá se logra observar. Acá sí hay cuneta a la izquierda y hay cuneta a la derecha. Pero, a ver, vamos a ver qué pasa si ponemos acá la sample line un poco hacia atrás. Acá donde no se muestra la línea cian, que es justamente la de la cuneta. Zoom to section view, miren, acá, ¿qué pasa? Que se forma cuneta a la derecha, pero a la izquierda hay relleno. Entonces, ya ven, este caso está, por ejemplo, distinto. Y acá en este lado no vamos a querer superficie de cuneta. Y acá sí. Entonces, es un poco eso de ahí. Y ya, aquí está, por ejemplo, así. Y luego podemos seguir. Pero por ahora esto de acá lo vamos a dejar en donde estaba. Aquí estaba en la progresiva 1040. Seguimos 1040 aquí y se regresa a su posición. Ok. Miren, a lo largo de todo el corredor vamos a ver esos casos. O sea que no siempre va a haber cuneta en ambos lados, sino que acá en este lado no hay y acá sí. Igual en las progresivas siguientes, igual, miren. Acá. Hay cuneta a la derecha, no hay a la izquierda. Hay cuneta en ambos lados, luego no hay. Acá no hay en ningún lado, acá sí hay ambos lados, acá luego no, luego sí, y así. Este caso quizás se pueda dar, o bueno, se da básicamente, a veces hay cuneta solo a la derecha y para el otro lado hay un acantilado, pues es toda área de relleno o de corte, pero en talud hacia abajo. Entonces, en esos casos no se da la cuneta justamente. ¿Y cómo formamos esa superficie? Yo también les recomendaría que se haga por lado. Para que se haga más preciso, recuerden que acá tendrían que borrar estas triangulaciones de acá, porque no forman parte de la cuneta, y mantener solamente estas de acá. Esto de aquí,
esta parte de acá que está resaltado. ¿Ok? Porque miren, vamos a muestrear esta superficie acá. Miren, vamos a muestrear. Cliqueamos, ponemos la cuneta. Otra vez el GBR naranja. ¿Dónde está? GBR naranja. Aceptamos y miren lo que aparece. Aparece la cuneta, que es esta parte de acá nada más. Y acá en este lado esta parte de aquí. Y este pedazo que es una triangulación errática. Y acá justamente se une. O sea, como es una sola superficie, este punto de acá con este punto de allá, de la derecha, se han unido de forma errática igual. No es lo que queremos obtener. Si nosotros queremos manejar la superficie, debemos obtener lo que nosotros queramos. Entonces, yo recomiendo trabajarlo por lados. Primero el lado derecho, la cuneta todo el del carril derecho y luego todo el carril izquierdo. Vamos a trabajar del carril derecho por ahora, ¿ok? De esta sí vamos a obtenerla todo. A ver, vamos a Corridor Properties, vamos a ponerle un boundary a la cuneta interactivamente. Ponemos end, el extremo lejano, desde el alineamiento es el borde de cuneta, justamente el de acá. Bien, vamos a ver que nos va a dejar avanzar hasta donde la cuneta esté formada. Luego ya no, miren. Por ejemplo, hasta acá nada más nos dejó. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta acá nada más. Hasta aquí, lo demás ya no, porque bueno, el ejemplo es hasta aquí. O quizá podemos hacerlo hasta una sección más, ¿ya? Acá, ¿qué haríamos? Si también queremos toda la cuneta, entonces vamos a poner aquí en. Yo haría esto, miren. Cliquearía acá y luego me iría por todo, quizá por aquí. Por aquí. Esto de acá es indistinto, o sea, pueden tomar ustedes otro camino, quizá poder otro camino, pero yo lo voy a hacer así. Aquí end nuevamente. La cosa es que este inicio en esta frecuencia debe ser el borde que ya nosotros tenemos. Entonces, acá pongo end justamente arriba y acá luego voy a bajar. Bajo y ahora sí lo sigo. Esa sería mi estrategia, por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Aquí, luego bajamos. Recuerden que está limitado por el borde 2, así que acá borde 2. Y el borde 2 si es esto de acá. Miren, ¿qué hubiese pasado si al momento de la ida no hubiésemos ido hacia arriba, sino que hubiésemos bajado acá al borde 2 y seguir y luego subir? Al regresar por el borde 2 no nos hubiese permitido, entonces ahí tendríamos una mala forma de hacerlo. Yo lo hice hacia arriba porque ya había prevenido justamente eso de ahí. Entonces, recuerden que es un borde encierra un área. Si nosotros vamos por la misma línea, no encierra ningún área y por lo tanto el borde no se va a formar, no nos va a permitir. Ya, entonces quedamos así. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por aquí y hasta el final. Y en, enter, en, enter, enter otra vez, aceptamos, repeat the corridor y vamos a ver qué se forma. Recuerden que el borde no necesariamente va a tener superficie en toda su extensión, sino solamente en donde ya estaba creado, pero además lo limita, miren. Acá. Nos crea triangulación aquí, pero esta triangulación creo que está mal, miren. Nos crea triangulación aquí, pero esta no es la cuneta. Vamos a ver qué nos muestra. En esta sección, lo que nos muestra es una línea que no tiene ningún sentido. Miren, acá, esta línea de acá es la superficie que nosotros hemos muestrado, que supuestamente sería cuneta, pero en este lado, en esta sección en específico, vemos que no se forma cuneta alguna porque está en una situación de relleno. Entonces, esto de acá debe ser eliminado. Pero eso ya no se puede eliminar, digamos, con el borde interactivo, sino que tendríamos que eliminarlo manualmente. Pero como son zonas claras, entonces no hay problema, miren. Recuerden que las zonas donde hay cunetas son justamente donde está la línea cian. Desde aquí hasta aquí ya no debe haber cuneta, o sea, toda esta parte la tenemos que borrar. Para eso simplemente seleccionamos la superficie, acá usamos la primera forma que les mostré de delete line. Indiscriminadamente seleccionamos así, enter, y se borra, miren. Pero acá nos falta borrar esta parte, y se borró, y esta parte de aquí, y se borra también. Entonces luego ponemos escape,
Y aparte del borde interactivo que le hemos añadido, también le hemos editado acá como superficie, eliminando líneas. Entonces ahora sí, miren, si nosotros le ponemos el Object Viewer, lo que va a pasar es justamente que vamos a tener dos tramos de cuneta, miren. Este tramo de acá, este de aquí y el de acá, el otro tramo. Y si vamos a las secciones, miren, vamos a las secciones, tenemos esta parte, justamente lo que queríamos, esta parte de la cuneta en todas las secciones, dentro del rango que hemos definido justamente la superficie. Por afuera no, o sea, fuera de estos límites de acá, de la superficie, de la progresiva 1340 en adelante, no hemos delimitado la superficie justamente por practicidad y porque ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Ir buscando el borde y delimitándolo. Por ahora lo voy a ocultar. A ver, Corridor Properties, superficies, cuneta. Y lo ocultamos. De esa forma, entonces, si hemos ocultado la superficie ya y hemos terminado con la superficie top, la datum, la top estructuras, la superficie de corte y la superficie de cuneta, hemos mostrado todos los casos posibles que se pueden ver en la edición de superficie de corredor. Entonces, ahora pasamos a la siguiente sección, que justamente vamos a explicar algunas opciones que están acá en la ventana contextual de cuando seleccionamos el corredor. Por ejemplo, el Corridor Properties ya sabemos que nos abre justamente las opciones de corredor. El Reveal Corridor lo podemos dejar para reconstruir todos los corredores que tenemos o solamente el de acá. Una forma que no les recomiendo pero que existe es aquí, en el Tool Space Prospector, clic derecho, aparece reconstruir automáticamente. Si le damos check a esto, cada que hagamos un cambio quizá en la rasante, un cambio en algún parámetro del subensamblaje, un cambio en el alineamiento o cualquier cambio que implique una modificación en el corredor, se va a hacer de forma automática y eso dependiendo de la carga de información en superficie o en geometría o en longitud que tengan de su corredor, puede también traerles problemas con el rendimiento justamente de su computadora. Así que no lo recomiendo. Seleccionamos el corredor nuevamente y podemos añadir una baseline, que es básicamente lo de acá. Añadir parámetros que añadimos, añadir baseline, aquí, un momento. Baseline, añadir región, a ver, ya, añadir baseline. ¿Dónde? Y podemos añadir una baseline, editar los targets, que justamente de una región justamente ponemos enter y nos sale la ventana de targets, que sería lo mismo que ir desde el corredor, entramos a Corridor Properties, entramos en parámetros, seleccionamos la región, por ejemplo, y acá también hay una columna de target, es lo mismo. También podemos agregar la frecuencia, y acá tiene frecuencias adicionales, por lo visto, a ver, frecuencia, no tiene frecuencias adicionales, ya. Aquí, la otra sería crearle un split a una región, que básicamente, por ejemplo, si queremos imaginemos que por aquí pasa un río, a ver, por aquí, y que entonces ya no habría justamente, vamos a ponerle de color, nuestro color azul, de color cian. Imaginemos que por acá pasa un río, entonces esta parte quizá acá pueden plantear un badén, y si planteamos un badén ya no va a definirse como tal el afirmado, ¿cierto? Sino que un badén quizá de mampostería o de concreto o de otro material, entonces esta parte ya no sería justamente el corredor. Si queremos hacer que acá no se define un corredor, seleccionamos el corredor, ponemos split región, seleccionamos la región y acá nos dice que definamos una estación en donde se va a romper. Split es separar la región. Cliquemos aquí justamente dentro y miren qué pasaría.
nos dice nuevamente modelando corredor. Y se definen dos regiones, miren, material suelto y si movemos material suelto copy. Entonces, están dos regiones. ¿Y qué podemos hacer con esto? Si ponemos escape, por ejemplo, escape, podemos mover este split. Podemos mover hacia adelante el split y se va a demorar modelando nuevamente el corredor. Esto es algo que no se debería hacer, o sea, yo lo hago porque está acá el corredor bien pequeño y simplificado para hacer esas modificaciones, pero en un proyecto real eso tiene demasiados códigos y el reconstruir puede llevar minutos, entonces eso no se recomienda, sino que hacer las modificaciones desde el corridor properties. Y los splits ya lo pueden definir de acuerdo a las progresivas del corredor, por ejemplo, puedo definir un split desde 1080 hasta 1100, 20 metros, y en estos 20 metros no se define el corredor. Pero para aquí está bien, miren. Acá, entonces, este es el grip para mover el split justamente. Pero podemos hacer que esté aquí, miren. Si hacemos esto, nos va a aparecer un vacío acá. Ya no se va a definir el corredor. Y si jalamos esto hasta aquí, unos metros antes, tampoco se definiría el corredor. Entonces ya tenemos un espacio libre para una obra puntual que quizá puede ser un badén. Entonces, de esa forma funciona esa herramienta del split. Para añadir regiones, vamos a ver, nos dice que definamos una estación de inicio. Miren, acá no podemos definir porque no está, ya está definida una región, acá sí. O podemos también quizá agregar después, miren, acá no podemos definir porque ya está el corredor previamente definido una región, pero mediante el corridor properties o mediante los parámetros. Esta herramienta de añadir región nos permite crear una nueva región dentro de un rango de estaciones en una parte de alineamiento no definida previamente. Entonces, de esa forma puede funcionar. ¿Okay? Que eso también lo podemos hacer desde el corredor properties, simplemente añadiendo una región después o antes de la región que queremos. Edit frequency funciona de la siguiente forma. Edit frequency nos deja igual seleccionar una región, seleccionamos una región y nos abre la ventana de frecuencia de esa región. Que para este caso hemos definido a lo largo de tangentes cada 5 metros, a lo largo de incremento de curvas cada 1 metro, a lo largo de espirales cada 5 metros, pero también podemos hacer que se defina, por ejemplo, con frecuencias adicionales. Una frecuencia, recuerden que es una parte del alineamiento en donde nosotros queremos que sí aparezca o que se defina, mejor dicho, el corredor. Recuerden que el corredor es un conjunto de frecuencias o de secciones unidos mediante líneas y de esa forma se generan justamente los sólidos. Esta sección de acá, la sección del Subassembly Composer, se repite a lo largo del espacio con esas frecuencias, o sea, cada esa frecuencia y se unen. Cada vértice se une con un vértice, con el otro vértice de la frecuencia de su mismo nombre mediante una línea. Mientras más pequeñas hagamos la frecuencia, mayor será la precisión justamente de formación del sólido. Eso lo hemos explicado anteriormente también, pero lo repasamos acá. Podemos agregarle frecuencia adicional, specify additional stations. Y miren, si agregamos tres frecuencias acá, dentro de esta primera línea de frecuencia y esta segunda línea de frecuencia, queremos que se definan tres, pero vamos a aplicarlo aquí mejor, porque es probable que acá se forme una coneta pequeña, ¿ya? Pero vamos a ver, vamos a hacer un clic acá, clic aquí, un clic por acá y otro clic por acá. Hemos hecho 4 clics, si no me equivoco. Ajá. En estas progresivas. En estas progresivas mostradas en pantalla, hemos definido una frecuencia adicional, y al hacerle OK se va a reconstruir el corredor y se va a definir nuevamente, miren. Se reconstruye y ¿vieron? Se definió acá. Aparecieron frecuencias nuevas y hemos aumentado, entre comillas, aumentado la precisión de modelado de nuestro corredor. Esto puede cargar también de información un corredor y si ustedes abusan de esto, lo ponen cada 1 centímetro, hasta cada milímetro o yo qué sé, no deja cada milímetro, deja cada 1 centímetro. Entonces podríamos cargar de información todo el corredor y al darle reconstruir se podría hacer eterno la reconstrucción y no sería algo útil, todo lo contrario.
¿Ok? Acá, por ejemplo, ha definido bien el borde del corte probablemente o de relleno. En este caso sirve, puede servir, pero en los proyectos no es necesaria tanta precisión y, y también la precisión va a depender de los tramos. Para los tramos curvos, sí, como ven ustedes, hay una mayor acumulación de frecuencias, pero para tramos rectos podemos ponerle cada 5, cada 10 metros, sin problema. De esa forma funciona la frecuencia adicional. Esta para unir regiones, para copiar una región, para igualar parámetros de las regiones y para los section editor. Pero por ahora no. A ver, una forma nueva que tiene el Civil 2024 para visualizar corredores. Vamos a pasar al apartado de visualización de corredor. Miren, vamos a hacer esto de aquí. Es una función que no tiene, por ejemplo, Civil 3D 2022, que a partir del 2023 se ha incorporado. Es justamente el Project Explorer. Al abrir el Project Explorer vamos a ver todo lo que tengamos en el modelo, pero en otra pantalla. Vamos a ver. Un momento para jalarlo. Ya. Aquí está, miren. Acá como ven, es una pantalla nueva para todos, la verdad, pero vamos a tratar de explicarlo o su aplicación para la visualización de corredor. ¿Ok? Vamos, aquí tenemos 3 ventanas. Vamos a ponerle en un estilo de 2 ventanas nada más. 2 ventanas, pero nos ha mostrado, ¿cuál nos ha mostrado? 3. Cerremos aquí. Vamos a ponerle corredor. Miren, arriba están todos los elementos de civil que podemos ver. Alineamiento. Acá tenemos un perfil. Este es un perfil, sino que está creado automáticamente acá en el Project Explorer. Vamos a disminuir esto de acá. A disminuir esto de aquí. Y acá pues vemos justamente la utilidad del Project Explorer. Vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a ampliarlo. Los de Autodesk lo que buscan con esta nueva herramienta de Civil es poder explorar justamente toda la geometría, las configuraciones establecidas de nuestro proyecto desde un mismo entorno. ¿Ok? Acá como vemos está el alineamiento, están sus perfiles, está las estaciones, las entidades del alineamiento, todos los elementos como tal. Acá tenemos lo del ensamblaje, mira, acá tenemos solo un ensamblaje. Acá dice mostrar todo. Podemos mostrar material suelto. Podemos mostrar roca fija, roca suelta. Y para cada uno está también su parámetro. Y acá podemos editarlo también. Pero bueno, ahora estamos solamente para fines de visualización del corredor. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Okay? Vamos a... Acá podemos, mira, desactivar. Desactivar los grids, desactivar el eje, desactivar el texto, desactivar los iconos, los puntos también, desactivar el sombreado. Miren, si nos acercamos acá, está activado el sombreado. Podemos desactivarlo y activarlo. Acá nosotros estamos mostrando el roca suelta 3. ¿Ok? Vamos a corredores ahora. Vamos a corredores y nos muestra, miren, el único corredor que tenemos definido. Acá vamos a ver lo siguiente. Miren, vemos que nos aparece la geometría del corredor en la estación 1000. Vamos a aumentar. Miren, si bien es cierto acá nos podría mostrar una infinidad de datos, solo nos muestra en la 1000, en la 1005, en la 1010 y así. Lo que hace el Project Explorer es ayudarnos con la visualización del corredor y de su comportamiento en las secciones. Es decir, que nos apoya justamente a ver los comportamientos típicos. Quizá, miren, vamos a ver en 1000. Acá está en una situación de corte. ¿Qué pasa en la progresiva 1005? Que ya hay una marcada diferencia en el corte, por ejemplo. ¿Qué pasa en la 1010? Va bajando nuevamente. Pero como vemos acá, miren, por ejemplo, vemos otra cosa. Miren, acá el, el peralte, hay un peralte, es una curva, se supone. Entonces vamos a la 1005. Mira, el lado izquierdo está aumentando. Vamos a la 1010, aumenta más, vamos un poquito más, avanzamos y está así, miren, está en su punto de máximo peralte. Si seguimos avanzando, vamos a ver que va a bajar, miren, va a bajar, baja el lado izquierdo, baja el lado izquierdo y está yendo en otro sentido de la curva, miren, se mueve. Y conforme avanzamos también la interacción entre
entre el corredor, el alineamiento y el peralte que le hemos dado, y también incluso su comportamiento con el terreno natural van a hacer que vaya variando. Entonces, esto de acá es útil porque nos muestra comportamientos típicos o importantes del corredor a lo largo de todo su desarrollo. Aquí podemos ver básicamente las fallas. Ahora, podemos mostrar los códigos de links. Estamos mostrando top, por ejemplo. Podemos mostrar datum, miren. Al mostrar datum nos resalta de amarillo todo el datum. Ponemos cuneta y nos muestra la cuneta nada más de amarillo. Ponemos corte, nos muestra los costados. Top estructuras, nos muestra solo top estructuras. Ponemos solamente datum por ahora. Datum, ahí. Y acá podemos compararlo incluso con otra superficie. Miren, podemos compararlo con la superficie de prueba. Vamos a ver qué pasa. Miren, la superficie de prueba está mal formada. Esta no la hemos trabajado, está de verde. ¿Ok? También podemos compararla con la superficie terreno natural. Miren, ahí se observa. Entonces, esta sería la correcta representación del Project Explorer para ver justamente el comportamiento típico a lo largo de todo el corredor con el Project Explorer, justamente. Entonces, así, vamos yendo, miren, podemos mostrar incluso los shapes, vamos a mostrar shape, vamos a mostrar el afirmado, miren, acá se muestra el afirmado justamente, aquí, y acá nosotros podemos verlo, si activamos los puntos, está así, activa los puntos, y nos dice elevaciones, nos dice la elevación más o menos del terreno, nos dice el offset con respecto al eje, y así podemos ir. Miren, vamos a hacer un poquito más por acá. 1600. En 1600 se comporta así. Y si nosotros vamos a verlo en las secciones, pues de igual forma se va a mostrar. Pero si no queremos generar las secciones y simplemente queremos observarlo por acá, entonces podemos hacer de esta forma. Abrir el Project Explorer y ver cómo se comporta con esos casos. Vamos en otro caso, ver aquí. Miren, acá está así, ve. El terreno está muy por encima, el corredor por debajo. Y seguimos. Entonces, esta es una forma de visualizar cómo se comporta el corredor con la superficie justamente. ¿Ok? Vamos a otra forma. Existe otra forma para visualizar justamente las secciones acá, pero desde el model. O sea, una forma para ver también el comportamiento sin necesidad de crear las vistas de sección, que es la siguiente. Al seleccionar el corredor, tenemos una subpestaña que dice Modify Corridor Sections. Nosotros tenemos el Section Editor. Si desplegamos, nos encontramos con dos opciones. ¿Ok? Vamos a poner Edit Viewport Configuration. ¿Ok? Vamos aquí a... Vemos que está distribuido en 4 vistas. 1, 2, 3, 4, justamente. La vamos a poner en 2 vertical. Y vemos que acabaría que el Viewport 1 nos muestre la vista de planta y que el Viewport 2 nos muestre las secciones. ¿Ok? Secciones. Aceptar. Y acá vamos a ver justamente si nos deja. Entonces, al seleccionar el Section Editor acá, simplemente clicamos en el icono del Section Editor, cliqueamos y se va a demorar un poquito en cargar, pero debería mostrarnos lo siguiente. Vamos a ver. Lo que hace el Section Editor es mostrarnos en pantalla, según la configuración que le hemos dado justamente, a un lado la vista en planta y a otro lado la vista de secciones. Esperamos que cargue un ratito y nos debería mostrar esto. A la derecha justamente la vista en secciones y a la izquierda la vista en planta. Vamos a ver. Solo que nos muestra muy lejos. A ver, entonces aquí está en la sección 0. Vemos que en la sección 0 del alineamiento no está definido nada. Vamos a la sección 1040. 1040, 1040. Sección 1040, 1040. Acá. Damos clic aquí. Esperamos que cargue nuevamente. Ya, como ven,
está acá, progresiva 1040 y nos aparece una línea acá, nos aparece una línea blanca que acá estamos ampliando justamente. Y acá a la derecha nos aparece esta sección. Podemos nosotros, a ver, editar los parámetros tal cual. Al editar parámetros de corredor nos sale esta ventanita. Que acá justamente están los parámetros del subensamblaje que nosotros podemos modificar en esta sección, quizá ponerle otro parámetro y que lo sobrescriba. Pero por ahora no lo vamos a hacer esto de acá. También, bueno, podemos hacerle zoom extens y otras cosas, pero acá simplemente básicamente es una forma de visualización para trabajo. Acá tienes justamente tu vista en planta y acá tu sección, la cual no recomiendo porque no, simplemente tiene un estilo que no, personalmente no es de mi agrado. Y al momento de terminar, simplemente podemos darle acá. Vamos a ver, vamos a Display Objects, UI Options. Acá podemos cambiar el View por Configuration nuevamente, pero va a demorar en cargar. Así que por ahora lo cierro. Lo cierro y nuevamente va a demorar en cargar. ¿Okay? Lo que yo recomiendo para trabajar así es ir acá en el space, en el workspace que ya tenemos, al negativo, View por List, 2 vertical, y vemos que se va a separar en 2 justamente. Y acá irnos a la sección. Y acá, trabajarlo desde acá, avanzando por acá, ir avanzando acá también. Eso yo creo que es más óptimo porque como vieron, el otro se demoró mucho en cargar. Entonces, si bien es cierto, nos muestra la sección de forma correcta, pero demora mucho en cargar, lo que podría alentarnos de trabajo. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar en esta sesión. Hemos terminado justamente todo lo que corresponde a corredores, análisis, visualización, etcétera, extracción de sólidos. En la siguiente sesión vamos a tratar el tema de las secciones, más a profundidad, de las sample lines, de las vistas, de la proyección de objetos en las secciones y también, por supuesto, de la cuantificación y el metrado. Muchas gracias.